Te doy gracias, Padre Santo, te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por darnos la vida, por darnos la oportunidad, Señor, de ver un nuevo día, una nueva oportunidad de haber podido, Señor, laborar, haber cumplido con nuestras responsabilidades de este día, Señor. Te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, por este inicio de semana donde tu misericordia, tu gracia, Señor, ha estado sobre nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos. Y Señor, Dios de los cielos, queremos tener un tiempo de quietud, queremos tener un tiempo, Señor, para escudriñar, para reflexionar en tu bendita palabra, bendito Señor, en esta hora. Queremos que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, nos ayudes a entender, a comprender las verdades de lo que tú quieres comentarnos, de lo que tú quieres, Señor, transmitirnos, de las verdades de lo que tú quieres enseñarnos en esta hora de la noche, Señor. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, agradecidos contigo por el privilegio que nos has dado, Señor, Dios de los cielos, de poder salir de casa, de poder regresar sin ningún contratiempo, Señor, Padre amado. Seguimos orando a ti, Señor, por la recuperación de nuestro hermano Edgar, Señor Ocampo. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando también en la vida de su familia, fortaleciendo, trayendo paz, trayendo fortaleza. Obra, Señor, allí, Padre amado, en la vida de Gilberto Ramírez, Padre amado, Dios de la gloria, de la familia, Señor, de Olga, Señor, de estos hijos, Padre amado, Señor, de Fabián, Señor, Dios de la gloria, Padre Santo, seas tú allí obrando, Señor, en cada una de las vidas, bendito Señor, Dios de los cielos, guardando, cuidando, protegiendo, bendito Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí, Señor, has permitido que tu mano de amor y de misericordia haya estado con cada uno de nosotros, Señor. Ahora que nos disponemos a, Señor, reflexionar en tu palabra, te pedimos, Señor, Dios de los cielos, que nos ayudes a entenderla, a comprenderla. Espíritu Santo, tú que la revelaste, perdón, que hace más de 2000 años, Señor Dios de la gloria, hace cerca de 3500 años que se empezó a revelar la bendita palabra del Señor. Más de 3500 años aproximadamente hace que se empezó a gestar la palabra, el Pentateuco, Señor, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, Señor Dios de la gloria. Hoy que tu Espíritu Santo fue quien la inspiró, ayúdanos a nosotros a entenderla, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos comprenderla, bendito Señor. Te damos a ti la gloria, Señor, por lo que nos enseñarás, por lo que aprenderemos, por las cosas que recordaremos. Señor, a ti la gloria, Padre Santo. Te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a esta cita una vez más de hoy lunes 7 de septiembre del año 2020 a las 7 de la noche en este espacio que hemos llamado Escuela Bíblica en Casa. Bien, pues como estamos estudiando precisamente pues el tema de Biblia, pues qué bueno fuese que pudiéramos seguir reflexionando en lo que la misma Biblia dice. Quiero que vaya conmigo un momentico al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, exactamente en los primeros versículos de Primera de Pedro, capítulo 2, donde dice la bendita palabra del Señor en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, Primera de Pedro 2, versículo 1, dice de la siguiente manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces la invitación que nos hace el apóstol Pedro es a que deseemos, como el niño recién nacido que siempre desea la leche materna, así nosotros espiritualmente nos dice que deseemos, como niños recién nacidos, también la leche espiritual. En este caso la palabra de Dios dice que no adulterada, y hay un efecto cuando se desea estudiar la palabra, cuando se desea
investigar lo que dice ella, cuando se desea aprender de la Biblia, surte un efecto, dice, para que crezcáis. Es decir, que así como el niño recién nacido gusta de la leche materna y que de por sí se dice que la leche materna es el mejor alimento que se le puede dar a un recién nacido, es irreemplazable. Así pasa con la vida espiritual. En la vida espiritual, la leche adulterada, no adulterada, la palabra de Dios, la leche espiritual para el que está empezando a conocer del Señor, pues es quien nos va llevando a crecer, nos fortalece nuestra fe, nos fortalece la esperanza, nos fortalece nuestra vida espiritual, nos fortalece en nuestra relación con Cristo cada día y el resultado, como bien dice al apóstol Pedro, es para que crezcáis para salvación. Así que lo que nos lleva a crecer pues es la palabra del Señor, espiritualmente hablando, es la palabra del Señor. Por eso se hace necesario estudiarla, pero hay que venir al texto con el deseo de hacerlo, de estudiarla. Bien, nuestra escuela de los lunes la llamamos escuela bíblica, en casa. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, va a estudiar, quiere aprender a conducir un vehículo, pues a esa persona va y se inscribe en una escuela de automovilismo donde le enseñan a conducir. Pero allí no solamente se le enseña a conducir, allí se le enseña también a conocer, por lo menos en una parte general, el vehículo. Es decir, se le conoce, se le lleva a que conozca las partes del vehículo, cuál es la caja de cambios, el motor, todas las características que tiene el motor, todas esas situaciones que quien va a aprender a conducir debe conocer. O sea, que no se le enseña solamente a conducir, no se le dice suba hacia el carro y hágale para adelante, no, se le enseñan también algunas características del vehículo, para que también de mecánica y todas esas cosas, en caso de una varada, cómo hacer, o sea, se le enseñan se le dan algunas herramientas para que como conductor se pueda desarrollar de una manera eficaz. Pues igualmente pasa en el ámbito del estudio bíblico. Por ejemplo, cuando uno fue al ejército, a nosotros nos enseñaron a armar y desarmar el fusil con los ojos vendados inclusive. Cuando estábamos en instrucción de armamento, nos vendaban los ojos y nos tocaba desarmar el fusil y volverlo a armar con los ojos vendados y en tiempo récord. Es decir, no solamente nos decían, este es un fusil, tome a mirar cómo hace para disparar, sino le enseñaban las partes del fusil, por dentro y por fuera, cómo hacerle mantenimiento, cómo tener los elementos de seguridad. Había un decálogo de seguridad para protegerse de accidentes, para que no se fuera a matar con el mismo fusil. Así igualmente pasa con la Biblia. La Biblia la llamamos la espada, y la llamamos la espada de dos filos. Pero si usted como soldado de Cristo tiene una espada y no la sabe manejar, pues inclusive hasta se puede cortar con ella misma, se puede hasta herir con ella misma. Así que quienes vivimos la vida cristiana, pues el centro de la vida cristiana pues es la Biblia. Y necesitamos como tal, de hecho, pues estamos con la vida cristiana y por lo general siempre nosotros decimos vamos a estudiar discipulado 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, vamos a ir a un seminario, vamos a estudiar teología y siempre el centro del estudio va a ser la Biblia. Pero sabe que hay un dato curioso, que a veces poco se estudia acerca de la Biblia misma como tal. Es decir, si estudiamos Biblia, pues debemos conocer, en este caso, la herramienta a usar, pues que es la misma Biblia. Cómo estudiarla, cómo entenderla, cómo comprenderla, por lo menos en cuántos idiomas se escribió. Por lo menos saberse los 66 libros que están escritos en la Biblia, conocerlos de lado a lado. Hay gente que no conoce ni siquiera los textos de la Biblia. Entonces, se hace necesario como cristianos, como hijos de Dios, conocer el arma que tenemos espiritual en nuestras manos para poderla saber usar. Así que ese es el objetivo de estos lunes, de los lunes que hemos estado estudiando, es el objetivo, aprender a conocer el tema central del cristiano o de todas las escuelas o los estudios bíblicos que hay dentro del cristianismo, como escuelas bíblicas, como seminarios, como discipulados. Pues el centro siempre va a ser la Biblia. Pues hoy vamos a estudiar es el centro de la Biblia, es decir, el tema a estudiar dentro de la rama
de nuestra vida cristiana en todos los estudios que usted y yo tomemos. Estudiamos diaconado, estudiamos discipulado, estudiamos evangelismo, estudiamos muchas cosas que nosotros empezamos a entender y a conocer en la vida cristiana, y todo tiene como base la Biblia, pero a veces no conocemos la Biblia. Es como irónico. Así que esa es la invitación todos los lunes, para que podamos entender un poquitico acerca de la Biblia, el tema central de lo demás. Cuando conocemos la palabra de Dios, se nos hace más fácil estudiar un discipulado, se nos hace más fácil estudiar evangelismo, se nos hace más fácil estudiar diaconado, se nos hace más fácil ir a un seminario, cuando nosotros ya conocemos en parte nuestra Biblia. Recuerde que una de las reglas generales es conocer por lo menos toda la Biblia. No digo que se la aprenda toda de memoria, pero por lo menos conocerla toda, que se la haya leído por lo menos una vez en la vida, de pasta a pasta, que conozca dónde está, qué quiere decir un libro histórico, un libro profético, un libro poético, qué quiere decir un salmo, qué quiere decir un evangelio, qué quiere decir una carta paulina, una carta universal, que por lo menos entendamos eso, que por lo menos comprendamos algunas cosas que están ahí, cuál es el Antiguo Testamento, cuál libro está en el Nuevo, cuál es un profeta mayor, cuál es un profeta menor. Todas esas cositas se hace necesario aprenderlas, para que en los demás para que en el desarrollo de los demás estudios no tengamos a veces tropiezos, porque decimos a veces voy a estudiar evangelismo, pero ¿qué texto le doy a una persona que voy a evangelizar? ¿Qué le rega? ¿De dónde saco para enseñarle? ¿Qué texto se hace necesario o pertinente compartirle a las personas que se necesita compartirles? Así que bien, resumamos un poquito, que en este estudio hemos examinado algunos puntos importantes en relación con el texto bíblico. Recuerde que hablábamos de 3 puntos, como son la observación, la interpretación y la aplicación, que son muy puntuales en cuanto al estudio bíblico. Observar es simplemente qué quiere decir el texto, quién está hablando, en qué libro estoy sentado, qué libro estoy estudiando, qué libro estoy leyendo, quién está allí, me está hablando de sitios geográficos, me está hablando de lugares, de una casa, me está hablando de la sinagoga, me está hablando del desierto, ¿de qué me está hablando? ¿Quién está hablando? Identificar a quién habla y a quién le habla, identificar quién es el que escribe el libro. Todas esas cositas son necesarias conocerlas, y tiene que ver con la observación del texto que estamos leyendo. Y ahora viene una interpretación. Ahora interpreto con, digamos, hago un pequeño resumen, puede ser mental o inclusive escrito, pues si se pudiera, pues mucho mejor, de lo que acabo de leer. Es decir, qué me está diciendo el texto, de quién está hablando, interpretar lo que está diciendo el texto a la luz del texto. Uno de los problemas, y aquí viene otra parte, que es la aplicación. Y uno de los problemas es que nosotros leemos el texto e inmediatamente nos lo aplicamos. Es decir, no le hacemos la regla allí de la interpretación, de hacernos esas preguntas, de tomar el tiempo para preguntar quién escribió, a quién se lo escribió, en qué época, cuándo, dónde, qué está diciendo, por qué lo dice. Es un poco de serie de preguntas, amigas, que se necesita tener en mente para poder darle una buena interpretación. Y recuerde que la misma Biblia se interpreta sola, es decir, ella es su propio intérprete. Es decir, si el texto me está hablando de algo, tengo que investigar lo que me está diciendo el texto dentro del mismo texto, es decir, dentro de la misma Biblia. Ella sola se interpreta sola. No hay que hacer muchas cosas para hacerlo. Toca dedicar es tiempo. El tema es que a veces nosotros leemos el texto, inmediatamente lo interpretamos, inmediatamente lo colocamos. Entonces, la Biblia dice, abre tu boca que yo la llenaré. Y entonces, por ejemplo, nosotros decimos, vamos a evangelizar. Y no, yo necesito estudiar Biblia, yo no necesito nada, solamente abro mi boca y el Señor me la llena. No, hermano, si se le abre la boca, perdóneme, pero a veces de pronto le puede llenar uno hasta de moscos. No, no está diciendo eso el texto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hablábamos de eso. Entonces, 3 reglitas allí muy importantes, que son la observación, la interpretación, pero también la aplicación. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo de acuerdo al texto que he leído? Y recordemos cuatro reglas también aquí normales, que son muy puntuales a verlas. Es decir, la Biblia es inspirada. Recuerde puntos importantes en relación con lo que tiene que ver también con el texto. Hablábamos de algunos puntos aquí en relación con ella, y fueron la revelación,
la inspiración, la iluminación, pero también la interpretación. Es decir, en primer lugar, considerando la revelación, hablábamos de por qué Dios ha hablado y ha tomado así la iniciativa de dirigirse a los seres humanos. Eso se llama revelación. En segundo lugar viene la inspiración, es decir, Dios quiso hablar a los seres humanos, pero usó de hombres, de seres humanos, para a través de ellos inspirarlos para que el mensaje que él iba a dar fuera conocido por los hombres. Es decir, la Biblia fue inspirada por Dios a hombres comunes y corrientes, inclusive también con errores, con falencias, con desaciertos, pero sin embargo fueron inspirados por Dios del texto bíblico, de lo que él quería decir a la humanidad. Y lo tercero que encontramos acá, la iluminación. Es decir, quien lee necesita ser iluminado para poder de alguna manera no, para poder entender lo que está leyendo. Recuerden que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Así que leer el texto, y es lo que vamos a ver hoy, para leer el texto bíblico necesitamos que el mismo Espíritu Santo no solamente nos indica que la palabra de Dios es inspirada por Dios, sino que ahora nos dé la seguridad, la certeza y la convicción en el corazón de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, por ejemplo, si la Biblia me dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo, yo me debo saber amado, no porque lo diga tanto Juan 3:16, sino porque el Espíritu Santo ha incrustado ese texto en mi mente y en mi corazón y me sé, no me siento, me sé amado por el Señor. ¿Sí me hago entender? Entonces, por ejemplo, a veces uno va a decir a la gente, oye, Cristo te ama. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo me ama? Porque lo dice Juan 3:16. Entonces a veces parece que solamente lo sabemos acá, pero no lo hemos interiorizado acá. Así que el texto debe penetrar a nuestra vida y lo que el Señor nos dice, debemos hacer de ese texto, comerlo, es decir, hacerlo de ese texto, interiorizarlo, hacer de ese texto parte de nuestra vida, no sino la vida misma. Entonces, si la Biblia me dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, yo debo creer esa realidad, no solamente porque lo dice Juan 3:16, sino porque yo lo estoy viviendo. De tal manera me ha amado Dios a mí, que dio a su Hijo, me ama tanto y me sé amado por mi Señor. Mire que si uno se supiera amado por el Señor, andaría más tranquilo. Créame, si nosotros decimos que tenemos un Padre fiel, fiel, como es el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre fiel, nuestro propio Dios, que es fiel, que no nos deja botados en carretera, que nunca te va a dejar avergonzado. Si tuviéramos esa certeza realmente en el corazón, andaríamos más tranquilos. A veces andamos desesperados. Entonces quiere decir que estamos como dudando del amor de Dios o todavía no nos sabemos amados por Dios. Entonces mire que más allá de aprender el texto en la mente, necesitamos interpretarlo, pero necesitamos aplicarlo a nuestra vida. Si no aplicamos lo que leemos, pues no estamos haciendo nada. Simplemente nos convertimos en lectores casuales de la Biblia, que sabemos algunos textos bíblicos, inclusive hasta de memoria, pero no pasa más, no pasa nada más allá. Y tiene que pasar. Tiene que pasar porque la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios mismo, y ahora tiene que ser iluminada a nuestra mente y a nuestro corazón para poderla vivir. Es decir, no solamente para conocer la verdad de la palabra, sino para que esa misma palabra sea nuestra vida, como dijo Pedro por allá en una ocasión, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida. Es decir, eso debe producir algo en quien lee la Biblia, no solamente asombro, sino que debe producir algo también en el carácter. Así que, entonces, 4 elementos importantes: la revelación, es decir, Dios habla a la humanidad; la inspiración, usa a hombres para contarle lo que Él quiere hacer a través de contarle los propósitos que tiene para la humanidad; iluminación, para quien lee pueda comprender, entender lo que está leyendo, lo que está estudiando, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Hoy lo vamos a ver. Y lo último que vemos acá es la interpretación, pero hay un quinto que lo voy a aplicar yo acá, y es la aplicación. La aplicación. Así que revelación, inspiración, iluminación, interpretación, y luego aplico lo que Dios me ha dicho que aplique. Así que, en primer lugar, hemos considerado todas esas cosas, esas textos o cosas que nos dice acerca de los conceptos, o mejor, conceptos de lo que nos da la facilidad como herramientas para poder interpretar la Biblia. Hay algunas indicaciones también prácticas que se necesitan conocer, es decir, ya después de haber nombrado aquellas, cómo llega la Biblia a nuestras manos,
por inspiración y ahora por iluminación, es decir, para poderla comprender. Ahora vamos a enumerar algunas normas prácticas para que podamos hacer también de la Biblia nuestra experiencia, es decir, como bien decía hace un momento, que la podamos interiorizar acerca, por ejemplo, así como lo hizo también, por ejemplo, el escritor de los Salmos. El escritor de los Salmos dijo algo así por allá en el Salmo 119, perdón, 18. Él dijo algo como esto: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Así que necesitamos pedirle al Señor eso, que abra nuestros ojos para poder ver las maravillas de lo que nos quiere contar. Así que son necesarias. Pero a modo de ejemplo, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo. Si compramos un frasco de medicamento, en el frasco o en la caja, por muy sencillo que parezca, siempre habrá algunas indicaciones de cómo de usar ese medicamento. Así sea, por sencillo que parezca. Incluye una serie de instrucciones de cómo se debe tomar, a qué hora se debe tomar. Es decir, cada medicamento, cuando usted compra una libra de harina, le dicen modo de preparación. Cuando usted compra algo, por lo general siempre vienen algunas indicaciones de cómo usar el producto que se ha comprado. Hasta, por ejemplo, los aparatos más simples, los que se venden por ahí a veces todo por mil, todo por mil. Esas cosas simples que a veces uno compra, uno se da cuenta que de alguna manera tienen algunas normas, indicaciones sobre su funcionamiento, cómo se debe usar, cómo se debe darle un mejor trato para preservarle pues la duración a ese elemento y no irlo a dañar. Así que imaginémonos esto: si eso ocurre con cosas tan necesarias para nuestra cotidianidad, comunes para nuestra vida, si eso ocurre en las cosas cotidianas que hacemos, que necesitamos leer algunas indicaciones para poderle dar un buen uso a lo que vamos a usar, pues ciertamente también podemos entender que algo tan sumamente importante como lo es la palabra de Dios, escrita de Dios, también requiere algunas pautas, requiere algunas normas, por decirlo así, algunas reglas para nuestra lectura, y hay que tenerlas en consideración. A veces de pronto dicen, no, yo no necesito tanto, uno va a la Biblia y ya. No, pero mire que sí se necesita, se requiere de tener algunas pautas. Por ejemplo, voy a mencionar algunas, hay varias, pero voy a mencionar algunas acá y espero que sean las del tema de nuestros estudios próximos, donde vamos a nombrar una por una, vamos a mirarlas y permítame mencionarle algunas acá. Lo primero que hay que hacer es comenzar con oración. Es decir, no vaya a la Biblia a leer la Biblia si no ha orado. Ore, pídale al Señor que le ilumine, que le muestre, que le ayude a entender, a comprender lo que la palabra de Dios le va a decir en el texto que usted va a leer. Lo primero, entonces, comenzar con oración, es muy importante. Es muy importante eso. Lo segundo, leer la Biblia. Hoy dije leer. Lo segundo, leer la Biblia. Es decir, tener solamente un estudio concienzudo de lectura. Es decir, póngase una meta de leer varios capítulos diarios. Si usted se lee 12 capítulos diarios de la Biblia, la está terminando en un año, va a terminar por leerla 2 veces completa. 2 veces completa la leería si usted lee 12 capítulos diarios de la Biblia. Solo lectura, pero tampoco busque las metas de usted, propóngase metas de leer la Biblia de pasta a pasta. Comience con Génesis y termine en Apocalipsis, es decir, léala. Lo tercero, ahora estúdiela. ¿Sí? Primero dije léala, segundo dije léala, ahora estúdiela. Una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla. Por lo general a veces nos quedamos en la segunda, que es leerla. Ay, ya me leí el salmito de hoy, pero no lo he estudiado. Entonces, lo primero que hay que hacer es oración. Lo segundo, empezar a leer la Biblia. Póngase esas metas de lectura. Es decir, por lo general nuestra cultura, en esa cultura de la lectura nosotros somos un poquito como flojos. Pero propóngase, crea el hábito de leer la Biblia. Si voy a leerme la Biblia, vamos a leer 5 capítulos diarios, 3 capítulos diarios, de acuerdo a su capacidad, pero coja el hábito de leerla y después de que la haya leído, ahora estúdiela. Después cuando lleguemos allá al tema de estudio ya como tal, pues miraremos algunas tácticas también, algunas normas, algunas reglas que hay que usar para también el estudio bíblico, no solamente la lectura, sino el estudio. Cuarto, medítela. Medite la Biblia, qué leyó, qué le dijo, quién le dijo, cuándo lo dijo, quién lo dijo. Es decir, preguntas amigas allí.
Meditar en la palabra del Señor es eso. Es decir, ¿qué me dijo el texto? ¿De qué está hablando? ¿Cuándo está hablando? Hágale preguntas, vuelve a ese niño preguntón ahí en esa área de medite la Biblia. Quinto, lea lo que otros han escrito sobre la Biblia. Es decir, hay buenos documentos de gente que ha escrito, que se dan acerca de lo que la Biblia dice. Por ejemplo, hay buenos comentarios, es lo que se llama, comentarios bíblicos. No todo lo que nos dice la internet es válido, pero sí hay buenos comentarios, hay buenos comentaristas bíblicos que nos ayudan de alguna manera, nos dan luz de alguna manera a entender lo que tal vez nosotros no hemos podido asimilar todavía, y es bueno, sin depender totalmente de eso. Ahora, un sexto paso, obedecer la Biblia, obedecerla, porque finalmente ese es el propósito del Señor cuando nos habla en su palabra. Finalmente lo mínimo que espera el Señor cuando nos da su palabra es que la obedezcamos. Es lo mínimo que espera. Él no nos entrega la palabra de Dios ni para entretenernos, ni para distraernos, ni para impresionarnos, no. Simplemente cuando nos da la palabra, cuando tú le dices al Señor, Señor, háblame, 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 hermano, lo mínimo que tiene que estar dispuesto es a obedecer. Lo mínimo. Eso es puntual. Porque por lo general cuando el Señor nos habla, algo nos manda a hacer, algo nos está pidiendo que hay que hacer. Así que esa es la regla o el número uno, hermano, en cuanto a la Biblia, obedecerla. Y séptimo paso acá, un séptimo paso es comunicarla, predicarla, compartirla a otros, hablarle lo que el Señor me dijo a otros. Así que de nuestra propia experiencia, inclusive con la Biblia, con el texto bíblico, seguramente podremos agregar otras sugerencias. Hay otras reglas, por ejemplo, que usted puede sacar. Orar la Biblia, por ejemplo. Orar la Biblia cuando en esos momentos que son difíciles, que uno dice, pero ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le digo al Señor? ¿Qué le digo? ¿Cómo hacemos? Especialmente cuando estamos comenzando nuestra vida cristiana, a veces se nos hace difícil orar. Ay, ¿yo qué le digo a Dios? ¿Qué le pido? Pues es muy sencillo, es muy fácil, una de las reglas muy fáciles es coger un texto cortico y leerlo y en base a ese texto orar, orar, orar. Permítame compartirle mis primeros comienzos cuando yo comencé en el Señor, esa era una de mis luchas, la oración, la oración. Así que yo cogía un texto bíblico, lo leía y empezaba a orar en base a ese texto, pero escribía mis oraciones, es decir, anotaba lo que el Señor me iba dando. Entonces hoy cogía ese texto y decía, voy a orar por Colombia, por decirlo de alguna manera, y empezaba a escribir lo que el Señor me iba dando. Y alcancé a llenar varias libretas de oraciones, y pasando el tiempo uno miraba, revisaba sus libretas, y es muy bueno hacerlo porque cuando usted mira las libretas usted puede ver si el Señor ya le respondió o no le respondió, o si usted de pronto ya obedeció algo que el Señor le dijo o no le dijo. Eso es muy importante. Yo lo llamaba el diario espiritual, donde uno va a un texto, lee el texto, ora el texto y en base al texto escribe lo que el Señor le va diciendo, lo va apuntando allí con el paso del tiempo usted mira, revisa si el Señor ya le contestó o si usted ya obedeció lo que el Señor le dijo que obedeciera. De pronto pasan los meses y dice, ¿verdad que el Señor me dijo hace 6 meses que obedeciera esto? Y muestre, a ver, todavía no lo he hecho. O el Señor ya me contestó esto que le pedí hace tanto tiempo, ya no necesito seguir orando por esto. Entonces es muy bueno, se hace muy interesante y eso nos ayuda a desarrollar no solamente la vida de oración, sino también al estudio bíblico a la par. Porque uno a la medida que va orando, pues va practicando estas normas que le decía hace un poquito del texto bíblico, lo que es la observación, la interpretación, la aplicación, todas esas reglitas las va y de alguna manera implícita las va aplicando allí cuando uno dice voy a leer un texto para orar. De una manera implícita está practicando eso. Cuando se da cuenta, usted empieza a darse cuenta cómo el Señor empieza a llevarlo, a entender muchas cosas que antes no entendía, y cuando usted menos piensa, hermano, ha conocido de una manera muy hermosa su experiencia con el Señor. Así que, y de esa experiencia puede sacar también otras reglas. Aquí yo simplemente coloqué 7, las voy a recordar. Comenzar con oración, leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, leer lo que otros han escrito acerca de la Biblia, es decir, comentarios bíblicos, obedecer la Biblia y por último comunicarla a otros. Usted puede tener otros allí, de acuerdo a sus propias experiencias. Dice, yo tengo otro, pues apúntelo ahí también. Bien, así que
Vamos a ver vamos a ver en esta noche, vamos a empezar con la primera, que es comienza con oración. Vamos a ver por qué es tan importante orar antes de leer la Biblia, por qué es importante. Así que vamos a mirar lo que dijo un escritor que anónimo escribió algo acerca de lo que son y de una forma breve lo que es algunas normas o reglas acerca del escrito bíblico. Él escribió algo como esto, dijo, la Biblia, dijo así, la Biblia, dijo él, es un escritor anónimo, dijo la Biblia, conócela con la mente, miren lo que dice, conócela con la mente, introdúcela en tu corazón, muéstrala en tu vida y siémbrala en el mundo. Eso lo dijo un escritor anónimo acerca de algunas reglas de la Biblia. ¿Qué dijo? Que la conozcamos con la mente, que la introduzcamos en nuestro corazón, que la mostremos con nuestro diario vivir y que la sembremos en el mundo. Así que me pareció muy bonito eso. Entonces, de esta forma es que vamos a resumir lo que a continuación vamos a presentar. Entonces, comenzando con oración, es nuestro primer punto que hemos visto esta noche de los que le he compartido. Comenzar con oración, tal como vimos al tratar el tema, por ejemplo, la iluminación. ¿Se acuerda que la iluminación es pedirle al Señor que nos ilumine lo que vamos a leer porque no lo podemos entender, no lo podemos comprender? Aquí igual cuando vamos a leer nuestra Biblia o vamos a estudiarla o vamos a predicarla, sea como sea, cuando vamos a comenzar a tener contacto con el texto bíblico, lo primero que hay que ir es a la oración. Es decir, la Biblia difiere de otros libros en los que solo el Espíritu Santo, dígame bien, puede abrir nuestra mente y puede abrir nuestro corazón para comprenderla. Nosotros podemos leer un libro sobre filosofía, sobre matemáticas o cualquier otro libro que al ser escrito por un ser humano, pues puede ser comprendido por otro ser humano. ¿Sí me hago entender? O sea, podemos leer muchos libros escritos por humanos, aunque la Biblia es escrita por seres humanos, pero recuerde, inspirada por Dios, soplada por Dios, respirada por Dios. Así que es un libro sobrenatural. Los demás libros son libros naturales, que como seres humanos podemos comprenderlos, podemos entenderlos. Léase usted, por ejemplo, el libro de álgebra. Usted empieza a estudiar álgebra, hermano, y entiende, y empieza, cuando usted se pone juicioso, usted empieza a entender álgebra, comprender álgebra, y se apasiona por el álgebra, y se vuelve un afiebrado por querer estudiar todos esos programas que hay allí de álgebra. Así que los puede uno entender, comprender, uno los puede hacer, porque son escritos por seres humanos, ¿sí? Pero no existe ningún otro libro escrito por una persona que otra no pueda comprender. Es decir, cualquier libro se puede comprender, pero la Biblia es diferente. La Biblia es diferente porque no puede ser entendida a menos que el Espíritu Santo sea nuestro instructor, nuestro guía, nuestro maestro. Si el instructor no es si el Espíritu Santo no está ahí para ayudarnos a entenderla, no la podríamos comprender. A veces por eso la razonamos o a veces la aplicamos a nuestra manera, pero no a la manera como Dios quiso decir. Entonces, para poder entender lo que Dios quiso decir en el texto bíblico, lo que Dios quiso decir cuando la inspiró, a quien la escribió, necesitamos nosotros ser iluminados para poderla comprender, lo que quiso decir el Señor. Por eso necesitamos ir al Señor, por eso necesitamos orar, para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. El mismo Señor lo dijo, inclusive Él quiere enseñarnos la palabra. ¿Quién es el más interesado en que aprendamos Biblia? ¿El pastor de la iglesia? ¿Quién es el más interesado? El mismo Señor. El mismo Señor es el más interesado en que nosotros la aprendamos y el mismo Señor es el más interesado en que nosotros la entendamos. Es decir, el Señor no juega con nosotros a las adivinanzas cuando nos está enseñando la Biblia. Él es el más interesado en que la podamos entender y comprender. Lo dice por allá en Juan 16:13, dice, Él, hablando del Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Sí ven? O sea, el más interesado en que nosotros la entendamos y podamos conocer la verdad ¿Y quién es la verdad? Pues la verdad es Cristo. Es decir, es a través de la Biblia, del texto bíblico, que conocemos a nuestro Señor. Es decir, la manera de nosotros podernos relacionar con Cristo de una manera real, de una manera veraz, de una manera personal, de una manera práctica, pues es a través de la misma Biblia. Entonces, el conocer la Biblia no es simplemente conocer la Biblia, es conocer al Dios de la Biblia. Porque sabe que ahí también hay otro errorcito que a veces se comete,
conocemos la Biblia, pero no hemos tenido un encuentro con el Dios de la Biblia, con quien la inspiró, con quien la sopló, con quien la respiró. O sea, mucha gente conoce de Biblia, pero no ha tenido un encuentro con el autor de la Biblia. Y eso es triste decirlo. Así que Él quiere enseñarnos, Él quiere guiarnos a toda verdad, Él quiere ayudarnos a que la entendamos y que la comprendamos. Así que cuando abrimos el libro de Dios, necesitamos comenzar con aquella oración del salmista, la que dijimos en el comienzo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Ahora voy a hacer una claridad. Aquí hago una claridad. Porque cuando dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, yo tengo que observar quién escribió y a quién lo escribió y por qué lo escribió. Con esas preguntas, amigas, entonces cuando el escritor se expresó de esta manera, estaba pensando en el sistema revelado a Moisés. ¿Qué le fue revelado a Moisés? La ley. Es decir, el Pentateuco fue lo que le fue revelado a Moisés cuando lo escribió. Entonces el salmista está diciendo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, si le damos una interpretación, podríamos decir que el salmista está queriendo decir, abre mis ojos y miraré el Pentateuco. Pero aquí le tengo una buena noticia. Nosotros podemos ampliar esta oración para que incluya todo el paquete completo, para que incluya todos los libros de la Biblia. Es así que entonces nosotros podemos decir, no podemos, o sea, el salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero nosotros hoy podemos decir, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu palabra. Es decir, de la palabra de Dios. Tenemos el panorama completo. Entonces, ¿sí? Ahí nomás ya les hice un pequeño ejercicio de cómo observar para poder interpretar quién quiso decir, por qué está diciendo por la palabra ley. Porque dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Sí? Y recuerde que la ley se usaba en el Antiguo Testamento. Es decir, por la ley era que andaban los antiguos. Es decir, ellos no fueron salvados por la ley, sino que la ley les mostraba a Cristo. La ley les mostraba que eran pecadores. La ley les mostraba que ellos no podían cumplir los parámetros de Dios. Así que la ley les iba apuntando a Cristo. Les demostraba dos cosas: que no podían cumplirla y que les revelaba o les guiaba a Cristo. Allá era donde tenían que mirar. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él miró como viendo al invisible, como el que no veía, y lo mismo a Moisés. Entonces, así que mire cómo nosotros podemos orar de esa manera. Señor, ayúdame a entender tu palabra, toda tu palabra. Así que cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, estaba orando, cuando el apóstol Pablo oraba por las iglesias, cuando él oraba por los creyentes, en este caso de los creyentes de Éfeso, mire lo que Pablo oró. Él no oró por salud. Él no oró por la salud de los creyentes, aunque pueda haberlo hecho en otra oportunidad. Mire, Tíquico estaba enfermo, casi se muere. Y el mismo apóstol Pablo dice, saludes de Tíquico que está a punto de morir, casi se muere Tíquico, pero no vemos que Pablo haya orado por Tíquico. Timoteo, su discípulo amado, su consiervo, a quien le transmitiría más adelante las banderas, dice que estaba enfermo del estómago. Y lo único que le dice el apóstol Pablo dice, tómese un poco de vino por causa de las enfermedades del estómago. Pero no vemos a Pablo orando por Timoteo. No vemos a Pablo orando por los hermanos en la fe. No los vemos de esa manera. Él no estaba orando por salud. Tampoco oró para que obtuvieran riquezas. No sabemos si alguna vez lo haría. Pero la oración que Pablo hace allí a los efesios, a los creyentes de allí de Éfeso, quedó registrada en una breve carta, la carta a los Efesios, y mire lo que escribió Pablo orando por los Efesios. ¿Qué oraba Pablo por los Efesios? Dice en Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Pero ahora bien, ¿cuál fue el motivo de la oración de Pablo por la iglesia? ¿Cómo lo expresó él? Miren lo que dice en el versículo que sigue, 1:17. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, miren lo que dice, ¿qué está pidiendo Pablo que les dé? Os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado
y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí ven, notan lo que Pablo está orando por las iglesias? A veces de pronto, no digo que no sea malo orar por salud, por la economía, por el problema familiar. Sí, hay que hacerlo, pero ese no es el todo. Pablo yo no lo veo en las cartas, en ninguna de sus cartas lo veo orando, Señor, mire que Timoteo está como mal de sandalias, por favor proveele unas sandalias a Timoteo. No lo veo eso, ni siquiera oró por la salud de Timoteo. Es decir, él siempre oraba era para que la iglesia abriera el entendimiento, pudieran comprender cuál era la voluntad de Dios, pudieran conocer a Dios. Esa era la intención de las oraciones de Pablo. Mire lo que dice Pablo, como lo podemos ver ahora, ¿no? Él oraba era eso. Es decir, él oraba era eso, pero también orando por otra iglesia. Aquí en este caso la iglesia de Éfeso. Ahora miremos cómo oraba por la iglesia de Colosas. Cómo oraba por los hermanos en Colosas. Él oraba de esta manera en Colosenses 1, 9, 14. Mire cómo oraba Pablo por ellos. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que, ¿a pedir qué? Venga, ¿qué pidió Pablo? ¿De pedir qué? Que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que esta es la oración del apóstol Pablo por los creyentes. Esto era lo que él oraba. Y si alguna vez nosotros oráramos unos por otros, eso es exactamente lo que deberíamos orar nosotros como iglesia, unos por otros. Eso, que el Señor nos ayude a abrir el entendimiento, que el Señor nos ayude a comprender su voluntad, que el Señor nos ayude a entender para poder conocerlo a Él, que el Señor nos ilumine en esa área, que nuestros ojos espirituales puedan ser abiertos, que lo más importante en la hora actual para nosotros es conocer la voluntad de Dios. Y su voluntad está expresada precisamente en la palabra de Dios. Sabes que a veces nosotros decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es? Pues está en la palabra del Señor. Toca ir a la palabra del Señor, pero hay que pedirle al Señor que nos ayude por medio del Espíritu Santo a entenderla y a comprenderla. Entonces, por eso es que se hace necesario orar antes de ir al texto bíblico, antes de estudiar, lo que nos ayude a comprender, así como oraba el apóstol Pablo por los hermanos en Colosas, por los hermanos en Éfeso. Y si usted nota, también vamos a mirar qué oraba él precisamente, por ejemplo, por la iglesia de Corintio. ¿Qué oraba Pablo por la iglesia de Corinto? Vamos a mirar qué era lo que oraba él. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué pedían el Espíritu Santo? Esto es importante. Porque a veces nosotros, si usted ha notado, a veces nosotros, Espíritu Santo, ven, lléname, Espíritu Santo, lléname. ¿Para qué? ¿Para qué pedimos nosotros la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues Pablo está orando por la iglesia de los Corintios y mire lo que dice. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué necesitas el Espíritu Santo? A veces nosotros somos muy dados a la emoción y Señor Espíritu Santo, lléname, quiero sentir un calor, un frío. Hermano, eso no te va a convertir, eso no te va a transformar. Vale la experiencia y vale, no se la quiero, vale, se la valgo. Una experiencia esa es vale, es una experiencia y es única. ¿Quién le quita lo bailado a usted? ¿Quién se lo quita? Eso vale su experiencia, pero eso no transforma. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y comprender cuál es la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Por eso necesitamos orar cada vez que venimos a la palabra. Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué pecado tengo que dejar? ¿Qué cosas tengo que hacer? Ayúdame a entender, porque no sé. A veces uno escucha cosas como esta. La palabra de Dios no es para recitarla.
Recite la palabra, declárela y verá que eso mágicamente, si usted declara la palabra mágicamente, hermano, pilas con eso, pilas con eso. La palabra de Dios no es para recitarla, ni declararla, ni nada. La palabra de Dios es para estudiarla, meditarla, interiorizarla y vivirla. Es allí donde verdaderamente coge impacto. Es allí donde verdaderamente empieza a transformar al corazón humano y el carácter del ser humano. De lo contrario, no pasará nada. No basta solamente con que declararle, entonces hay que tener cuidado especial con eso. Así que debemos permitir que el Espíritu de Dios nos enseñe la palabra de Dios, definitivamente. Hay que venir a la palabra de Dios desarmados, sin nada, sin nada, sin nada, para que Dios nos lo dé todo a través de su palabra. Es decir, a veces quienes tenemos el privilegio de estudiar Biblia a diario, a veces puede uno caer en ese error, decir, no, ya me sé todo esto, ya me las sé todas. Guardan el Señor de eso. Que cada vez que vengamos a la Biblia, entre más aprendamos Biblia, entre más conozcamos Biblia, más nos vayamos haciendo así. Mira, mira acá, pequeñitos. Más vaya saliendo a la flor realmente nuestra condición de carácter pecaminoso que tenemos. Entre más la luz de Cristo ilumine nuestros corazones, que más vayamos mirando y comprendiendo nuestro carácter pecaminoso, porque ahí empiezas a entender el regalo de la gracia, que todo definitivamente lo que Dios hace en ti es por pura gracia, no por lo que sepamos ni por lo que hagamos. Entonces ahí va uno entendiendo a conocer al Señor en su naturaleza, quién es Él, el Señor justo y santo, que está cada día derramando su gracia sobre nuestras vidas, no por lo que hagamos. ¿Dónde conoce? Pues en la palabra, conociendo su voluntad. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿Cómo quiere que me mueva? ¿Qué es lo que Él quiere que yo obedezca? ¿Qué es lo que tengo que cambiar o qué tengo que quitar o qué tengo que poner en mi vida para que las cosas sean diferentes? Es decir, se necesita ir a la palabra de Dios. Se necesita que el Espíritu Santo sea quien nos muestre, nos enseñe, nos indique, nos revele la palabra de Dios para poderla vivir. Es decir, solo Él puede ser nuestro maestro. Solamente Él puede tomar la palabra de Dios y transformarla en palabra real y viva para nosotros. Él solamente lo puede hacer. El Espíritu Santo, no hay otro. Dios quiere comunicarse con nosotros, por supuesto, por medio de su palabra escrita, pero esta es un libro sobrenatural. La palabra escrita del Señor es un libro sobrenatural que fue dado a través de personas naturales para personas naturales que necesitan la intervención sobrenatural para poderla comprender de una manera natural aquí en la tierra. Aterrizarla para poderla vivir. La palabra de Dios se puede vivir de una manera, pero necesitamos entenderla de una manera natural, sobrenatural, inspirada por el Espíritu Santo. Él no se pondrá en comunicación con nosotros a un nivel natural. Es decir, ese es otro problema, que a veces nosotros pretendemos de pronto que el Señor nos entienda a nosotros. Señor, pero es que usted no me entiende, tanto que te sirvo, tanto que hago y usted no me entiende, mire cómo me tratas. No, aquí quien pone el dedo en la llaga no somos nosotros a Dios, es Dios nos pone el dedo en la llaga a nosotros. Quien tiene la razón siempre será el Señor, no nosotros. ¿Se me hago entender? A veces nosotros queremos, Señor, pero es que no entiendes, es que no comprendes, es que no conoces. ¿Ah? Y está escrito en tu palabra, y nos atrevemos a veces inclusive a citar la palabra está escrito en tu palabra, y el Señor nos dice, sí, espera, hijo mío, que el Espíritu Santo te muestre bien qué es lo que quiere decir ahí, o qué quise decir ahí, en ese texto que está escrito. Y cuando tú permites que el Espíritu Santo sea quien te instruya, quien te guíe, pues hermano, va a entender cosas que usted dice, wow, yo no las había entendido así, no las comprendí así, estaba equivocado. Así que Dios es el más interesado en comunicarse con nosotros a través de su palabra, de una manera sobrenatural, a través de personas naturales quienes escribieron para personas naturales comunes y corrientes como usted y como yo. Así que por esta sencilla razón, esta es la sencilla razón de que solo el Espíritu Santo de Dios puede tomar las verdades de Cristo, óigame bien, las verdades de Cristo e iluminarlas en nuestra mente. Mira lo que dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, perdón, 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Dice Pablo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto también es importante, hermano, porque a veces se malinterpreta aquí esta parte del texto. Yo tengo la mente de Cristo, no necesito estudiar. Eso Cristo me revela, me revela, me revela. Sí, tenemos la mente de Cristo. Sí, pero es inspirado por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender y comprender las verdades que Él mismo ha revelado a través de su palabra. Necesitamos poder pedir, estamos en el primer punto, que es orar antes de leer la Biblia. Y estamos explicando por qué necesitamos orar para poder estudiar la Biblia, para poderla entender, para poderla comprender. Esto no es para super gigantes ni super dotados. Uy, qué inteligente es, él sí puede comprender la Biblia. No, la Biblia no se comprende sencillamente desde la sabiduría humana. Necesitamos el Espíritu Santo, por más intelectuales que seamos, por más preparados que seamos, necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a entender la palabra del Señor. Por eso necesitamos orar, para pedírselo. Así que, en una manera muy concisa y comprensible, estas palabras nos muestran el motivo por el cual el Espíritu Santo de Dios debe ser nuestro Maestro. Entre nosotros podemos entendernos muy bien, podemos comprendernos entre nosotros los seres humanos, pero no podemos comprender a Dios entre nosotros. Todos podemos comunicarnos unos a otros como seres humanos, porque somos eso, somos seres humanos. Es posible entendernos, pero no podemos entender a Dios a menos que Él se nos revele. Debemos tener el Espíritu de Dios para abrir nuestros ojos y ser así capaces de ver precisamente lo que Dios nos quiere decir. Se nos dice que tenemos que pedirle su ayuda, que tenemos que pedir, dice, Él los guiará a toda verdad. Mira lo que dijo Juan por allá, el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 12. El Señor le dice a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero el Señor le dijo a sus discípulos, muchachos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera no vendría el otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él os guiará a toda verdad. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a entender y comprender. Aquí no se trata de inteligencia humana, es el mismo Señor a través de su Espíritu Santo que nos puede ayudar a entender y comprender. Él ilumina la verdad de su bendita palabra en la mente más sencilla, en la mente más humilde que quiere, que anhela. ¿No dice Lucas? Lucas lo dice, que dice, si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más no nos dará Dios el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Hay que pedirlo. No solamente hay que anhelarlo, sino que hay que pedirlo. Ay, el Espíritu Santo para que me ayude a entender y comprender. ¿Para qué lo queremos? Como dije hace un momento, ¿para qué quieres el Espíritu Santo si no es para entender y comprender lo que está en la voluntad de Dios revelada en su palabra? El Espíritu Santo es el Maestro y Él debe ser el que conduce y guía toda la verdad. Entonces, hemos llegado hoy a esa primera norma, vea. A esa primera norma, orar. ¿Por qué necesitamos orar? Para poder entender la palabra. ¿Por qué necesito orar cuando voy a leer la palabra del Señor? Para poderla comprender. Recuerde que podemos conocer al Señor Jesucristo es únicamente a través de su palabra. Es a través de su palabra, no hay otra cosa. El mismo Señor lo dijo en Juan capítulo 5, dijo, escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí.
porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, es a través de la escritura que podemos nosotros entender quién es el Señor. El mismo Señor, hablando del Espíritu Santo, dijo lo siguiente, dijo, cuando Él venga, Él testificará de mí. Dijo, Él dará testimonio de mí. Pero ¿qué va a usar el Espíritu Santo para testificar de Cristo? ¿Lo va a hacer por magia? ¿Así? ¿De una manera sobrenatural? No, lo va a hacer a través del estudio de la palabra del Señor. Pablo lo dijo. Pablo dijo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que se necesita la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder entender la verdad de la bendita palabra. Pero más que entender la palabra, óigame bien, más que entender la palabra, recuerde que conocemos a Cristo por medio de la palabra. Es decir, porque de nada nos sirve conocer la palabra si no conocemos al Cristo de la palabra. ¿Sí me hago entender? De nada nos sirve, uy, ¿cómo conoce de Biblia? ¿Cómo sabe de Biblia? Pero no conoce al autor de la Biblia. Sería triste. Entonces, tenemos que necesitar la intervención del Espíritu Santo para que no solamente nos ayude a entender que la Biblia es revelada por Dios, sino que nos dé la convicción real y veraz de que la Biblia es inspirada por Dios, aquí en el corazón, traída al corazón, que penetre en nuestras vidas, y eso es lo que causará la transformación en el ser humano. No es solamente por saberlo, porque hay mucha gente que es maestra intelectual, conocen al Señor de una manera intelectual, pero no han tenido ni una relación con el Señor, porque no han permitido que el Espíritu Santo les guíe, no han permitido que el Espíritu Santo les introduzca, les dé la convicción de esa verdad de la palabra del Señor al corazón, y hay que permitirlo. Por eso hay que venir al texto bíblico como si no supiéramos nada, como niños preguntones. ¿Se acuerda que yo les decía en algunos días? Hay que venir a eso con curiosidad, como un niño que pregunta, que no entiende nada, pero Señor, tu Espíritu Santo me ilumine, tu Espíritu Santo me ayude a comprender. Así que primera regla, orar antes de leer la Biblia. Orar, orar. Nunca lea su Biblia sin haber orado. Algunos dicen, no, yo primero leo la Biblia y después oro. Hermano, es al revés, es al revés. Hay que orar para pedir la intervención del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Estamos aprendiendo, Señor Dios de la gloria, a conocerte a ti. Y la única forma de poder conocerte a ti es a través de tu bendita palabra. De lo que tú ya hablaste, de los propósitos que tú ya determinaste, Señor, para los seres humanos. Y es la única forma en la que podemos llegar a conocerte, únicamente por medio de tu bendita palabra. Por eso se llama la palabra de Dios. Por eso se llama así, palabra de Dios. Es decir, lo que tú inspiraste, lo que tú, Señor, propusiste a través, bendito Señor, de aquellos autores, seres humanos normales, seres humanos con errores por doquier. El apóstol Pedro tenía errores por doquier, negó a Jesús. Pablo tenía errores por doquier, perseguía a la iglesia. Moisés tenía errores, mató a un egipcio. David fue adúltero y asesino. O sea, si uno se pone a mirar los hombres que escribieron la Biblia, sí, hombres comunes y corrientes, con errores por doquier, pero fueron inspirados por el Señor. Fue el Señor quien les inspiró lo que ellos escribieron, lo que ellos plasmaron en este bendito libro. Ahora necesitamos nosotros ser iluminados para poder entender lo que el Espíritu Santo les quiso decir a ellos y lo que ellos quisieron decir cuando estaban escribiendo, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, Señor Dios de la gloria, como iglesia, como pueblo de Dios, como estudiantes de la Biblia, como cristianos, necesitamos aprender a conocerte a ti. Es decir, el que está de novio necesita conocer a la novia y la novia necesita conocer al novio. Pero la única forma de poderse conocer es cuando comparten, cuando se relacionan los dos, cuando hay intimidad allí, cuando se conocen allí, cuando charlan, cuando conversan, cuando se comunican. Ahí pueden conocerse. De igual manera tú quieres que los seres humanos te conozcamos. Y ya tú comunicaste todo lo que tenía que comunicarnos por medio de tu bendita palabra. Ahora nos corresponde a nosotros, bendito Señor, venir a ella. Pero, Señor, con la mente, Señor, y de la gloria de Cristo, que únicamente la podrá inspirar el Espíritu Santo cuando venimos a ella. Por eso, Señor, hoy hemos aprendido una regla muy importante cada vez que vengamos a leer tu palabra. Y esa regla es orar para que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender. El Espíritu Santo que inspiró a aquellos autores, ahora el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a entender lo que les dijo a ellos, que nos lo ayude a entender a nosotros. Gracias, Señor. Te damos a ti la gloria, Señor,
Gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella aprendemos a relacionarnos contigo. Cada día nuestra relación se hace más estrecha, más veraz, más real a través de tu bendita palabra. A través de tu palabra podemos conocer tu carácter, podemos conocer tu voluntad, podemos conocer tus propósitos, podemos conocer lo que tú estás por hacer, por lo que y en nuestras vidas y a través de ellas. Es a través de tu palabra que podemos comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tú pides de nosotros. Es a través de tu palabra. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos que cada vez que vengamos a ella, que sea tu Espíritu Santo, el gran maestro, el mentor, el guía que nos ayude que nos dirija a conocer toda la verdad que es Cristo, Padre amado. Gracias te damos, te bendecimos y te glorificamos. Y ponemos esta noche en tus manos, bendito Señor, pidiéndote que guardes esta tierra, que guardes esta humanidad, que nos permitas tener una noche en paz y en bendición. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se nos ha ido el tiempo, así que lo espero cada lunes aquí a las 7 de la noche. Esto hasta ahora comienza, hermano querido. Así que anímese a estudiar, invite a otros para que también quieran estudiar, conocer más de este bendito libro que se llama la Biblia. Porque prácticamente la vida cristiana gira alrededor de la Biblia. No hay cristianismo sin Biblia, porque es donde conocemos a Cristo. Mis amados, Dios me los bendiga. Buena noche para todos. Dios los bendiga. Bendiciones. Buena noche.